¿Abuela o de autor? Te gusten como te gusten, Papas de Tenerife, Cabildo de Tenerife. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en Icoden Daute Radio, con Narciso Ramos. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 40 minutos sobre las 12 del mediodía, la 1 menos 20, estaremos hasta la 1:05 conversando en entrevista con el alcalde de Garachico, José Heriberto González, al que ya saludamos. Buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, José Heriberto González, hoy vamos a hablar de cultura, pero antes de hablar de cultura, por supuesto tengo que preguntarte sobre ese último temporal marítimo, donde salías a la palestra en el periódico El Día reclamando más medios contra esos temporales marítimos, incluso solicitas al gobierno y al cabildo un protocolo de actuación y la instalación de una boya monitorizada en las afueras en fin, un poco mar adentro, donde se puedan detectar este tipo de oleajes, etcétera. Y digo que vamos a hablar de cultura porque en otras entrevistas hemos hablado de diferentes aspectos de la actualidad del municipio, incluso de cumplimiento del programa electoral, de grados de cumplimiento, etcétera. Pero ahora que estamos a principios de año y cuando otros ayuntamientos todavía no han aprobado su presupuesto, ¿ya Garachico lo tiene aprobado? La programa la semana próxima, pero... Bien, bueno, pues ahí vamos a hablar de que ustedes este año dedican a la actuación cultural con ese proyecto de Área Garachico. Y algo que tú señalabas también en entrevistas el año pasado, a mediados de año, de los porcentajes del presupuesto dedicados a cultura, etcétera. Pero antes de eso, si te parece, amplíanos un poquito más esa reclamación que haces al gobierno y al cabildo sobre un protocolo de actuación ante los temporales, porque esto ya lo decías el temporal anterior a este que hubo ahora estos últimos días. Parece que no te han hecho mucho caso de ese último temporal, del penúltimo al último. Bueno, pues tendrán que hacer ahora, ¿no? Pero yo tengo claro he tenido claro desde hace varios años, prácticamente desde que soy alcalde, uno cuando ostenta la representatividad máxima del municipio, pues tiene mayores obligaciones que cuando eres concejal, evidentemente, y tienes acceso a más cosas, pero también tienes más obligaciones. Yo tengo claro que la situación que se produce en Garachico, en los momentos previos, durante y después de cada temporal marítimo, no es la que debe ser. Está clarísimo. Nosotros tenemos una carretera insular que pasa por allí, que encima es de interés general, o sea, que pertenece al gobierno de Canarias, pero está gestionada por el Cabildo Insular, porque es la única carretera comarcal, la única que va hacia Los Silos y Buenavista. Bueno, que hay que cerrarla en algunos momentos por cuestiones de mal estado del mar, y sin embargo los únicos que estamos presentes allí generalmente somos los efectivos del Ayuntamiento de Garachico, la Policía Local, Protección Civil, etc. Entonces... Y permíteme, y te hago un matiz, con la brevedad que hoy te pido para las respuestas, porque quiero preguntarte también, además después de hablar de cultura, de la inversión del Cabildo para mejorar el saneamiento y depuración de toda la Isla Baja. También te quiero preguntar sobre esa oferta empresarial para completar el puerto de Garachico que has declarado en el periódico El Día. Pero haciéndote el matiz en esto, el paréntesis, además, por supuesto, de que actúa Garachico con todos sus medios y la solidaridad, entiendo, de los ayuntamientos limítrofes, como el de Ico de los Vinos, que es el más importante en número de habitantes y tal vez en recursos, que supongo que habrá estado ahí en un temporal de estas características apoyando a Garachico. ¿En qué sentido? Digo, prestando los medios, pues con llamadas de los alcaldes de los otros municipios, para salvar esa situación, en fin, oye, que necesitas cualquier medio de infraestructura, yo qué sé, de un camión, no sé qué, un grúa, o para recoger, yo qué sé. Yo siempre suelo recibir llamadas de alcaldes de Tenerife, del norte de Tenerife sobre todo. Bueno, la primera llamada fue del presidente del Cabildo Insular, me ofreció medios, una vez que ya el temporal se había iniciado. De alcaldes, sí recibo llamadas y ofrecimientos de ayuda, y en este caso no, bueno, nosotros con otros medios lo hicimos. Bueno, una grúa
nosotros alquilamos una grúa, estamos incluso pensando en la adquisición de una durante este próximo, bueno, desde el año que llevamos en curso, es decir, el próximo presupuesto, porque es verdad que lo vamos a aprobar la semana que viene, como te dije antes, porque, bueno, yo creo que está haciendo falta ese servicio en Garachico, no solo en momentos de temporales, sino en momentos de mucha confluencia de gente. Pero bueno, evidentemente yo recibo llamadas de muchos alcaldes, no voy a nombrar ahora los casados, son muchos, a los cuales se los agradezco, alcaldes y alcaldesas de la comarca y de toda la zona, norte de Tenerife sobre todo, también de otros lugares, pero sobre todo del norte de Tenerife, y bueno, hombre, yo se los agradezco que ellos me llamen, pero bueno, hay veces que, bueno, uno con nuestros propios medios lo hacen, ¿no? Pero sobre todo yo lo que reclamo, más que a los otros ayuntamientos, cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene sus cosas, es a las otras administraciones. O sea, hay otras administraciones superiores que tienen competencias allí y que tienen que actuar. ¿Qué es lo que dije yo en un primer momento? Medios de detección, una boya monitorizada, porque no es lo mismo el mar de Garachico que el mar de Buenavista o el mar de Anaga. El otro día tuvimos un ejemplo de que teníamos previsión de olas de 2,5, 2,7, que ahí nunca sube, y sin embargo subió y subió bastante, por lo tanto en la costa de Garachico, claro, en la costa de Garachico estaba pasando algo que no hubo manera de detectar porque no había ningún sistema. Esa boya lo haría, estaría conectada con 112, pues con lo cual la forma de actuar sería mucho más preventiva. Pero una vez que hay en determinadas condiciones, por ejemplo, de olas de más de 3,5 metros de altura con mar de fondo y una determinada dirección del viento, en ese momento hay que cerrar la avenida automáticamente sin más. Eso es el inicio. Aunque después no se produzca ninguna ola sobre la vía. Ese es el inicio del protocolo, es un protocolo técnico y no por la visión que tengamos la policía local de Garachico, a ver si viene el mar, viene por el Roque o viene por otro lado, que son así, es imposible y bastante hacen ellos con lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí deben activarse todos los medios, todas las administraciones para que actúen. Los del Cabildo, los del Gobierno de Canarias, los del Gobierno del Estado, la Guardia Civil, etcétera. Perfecto. Y ya está. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Para terminar, Narciso, en esto, en el operativo Nevada, o sea, cuando se cierran las cañadas del Teide, no lo cierra el Ayuntamiento de La Orotava ni el de Vilaflor, lo cierra el Cabildo de Tenerife y se activan todos los medios. Y eso es lo que pide también el alcalde de Eso es lo que pido. Y en tal caso, la carretera del Teide, que es importante, pero, hombre, vamos al Teide a ver el Teide, a disfrutar. Pero en el caso de la comarca pasan muchos ciudadanos de esa zona, de los Silos, de Buenavista, de los barrios que están en toda esa zona, para ir a trabajar, a ir al médico o a hacer sus organizaciones. En este caso rompe mobiliario urbano y rompe la actividad del día a día de Garachico. Evidentemente, se cierra una carretera insular y mete todo un tráfico pesado por un conjunto histórico-artístico que es lo más importante. Claro. Dos preguntas en una, para tener un poquito más de tiempo para hablar del presupuesto de cultura para este año. Se estudia una oferta empresarial para completar el puerto de Garachico. Ha señalado al compañero Raúl Sánchez en el día que un grupo de empresarios de esta isla, de las islas, han presentado un proyecto a Puertos Canarios para crear el área de servicios, la zona de terrestre del puerto, etcétera. Y también sobre la mejora de la inversión de más de 14 millones por parte del Cabildo del Consejo Insular de Aguas, que se presentaba el otro día en rueda de prensa en Garachico para mejorar el saneamiento y la depuración de la Isla Baja. Vale, breve. Mañana tengo la primera reunión in situ con el nuevo director gerente de Puertos Canarios, que es Manuel Ortega, que era director insular de Transportes del Cabildo de Tenerife. He hablado con él por teléfono, pero no lo había hecho todavía, porque él tomó posesión hace poco y bueno, me pidió un poco de tiempo para tomar idea de todo lo que tenía entre manos. Este no es el mismo que tardó tantos meses en recibirte, ¿no? No, ya no está. Otro. Ahora, bueno, por la rotura del pacto ocasionó que, bueno, hay una serie de cargos que han sido cesados y ahora han entrado otros. Y en este caso es Manuel Ortega, que lleva pues 3 semanas en el cargo más o menos. Entonces, tres aspectos importantes que han estado trabados durante mucho tiempo. Uno, la eliminación de las bajas en la bocana del puerto. Esa obra hay que hacerla sí o sí, porque está dificultando que entren embarcaciones mayores al puerto de Garachico. Está un estudio batimétrico ya encargado, se está haciendo en estos momentos por parte de una empresa, y espero que en los próximos meses, porque el presupuesto se haga ese trabajo. Punto número 1. Punto número 2. Hablamos de la zona externa al puerto. Todos sabemos que hace años pues se adjudicó a una determinada empresa que al final no hizo las obras por falta de financiación y bueno, quedó a partir de ahí pues desierto
todo falta de lo que se iba a hacer en esa zona. Por falta de financiación de la propia empresa. Sí, de la propia empresa, no por parte de la administración pública. Entonces, bueno, nos hemos movido bastante a intentar buscar otro tipo de empresarios que invirtieran en esa zona. En este caso, ya como dije lo dije en un medio de comunicación hace una fecha, desde hace 2 meses en concreto, más o menos, una empresa presentó una propuesta que entra dentro de un proceso administrativo de seguimiento por parte de Puertos Canarios, que le piden más información, que le piden que amplíe la memoria. Bueno, todas estas cosas casi están completas ya. Mañana a ver lo que me dice y si me lo confirma el nuevo director. Sí, mañana, sí. Y si todo está correcto, pues debería ir esta propuesta al próximo o al siguiente Consejo de Administración de Puertos Canarios, donde yo estoy representando a la FECAN. Si fuera así y se ve bien, se aprobaría, se pone en exposición pública durante un mes y si para la concurrencia, si no hay otra empresa que concurra, que es muy difícil, porque no hay tanto tiempo para presentar una propuesta en firme en una cosa de esta, bueno, pues se elevaría a definitiva y se le adjudicaría esa zona a esta empresa para desarrollar toda la zona externa a ese puerto, con edificaciones comerciales. Sí, y un poco también con la línea de lo que el propio ayuntamiento quería. Sí. Porque en el anterior concurso o en la anterior adjudicación a Panorama Giga no era todo lo que el ayuntamiento quería. Y sobre todo que sea una actuación completa. Porque lo otro estaba en lotes, era una parte de una gasolinera, otra parte de la marina y la otra parte de una zona comercial. Pero al final, la propuesta era de la zona comercial, como tú sabes, en aquel momento. Si se hubiera hecho, hubiera sido eso solo, pero lo demás hubiera quedado también vacío, sin una conexión. Pendiente de... Claro, y encima si es una empresa diferente tendrá otras ideas y a lo mejor otra cosa importante en esto del puerto, alcalde, que lo señalabas en esas declaraciones al periódico El Día, es que el Cabildo sigue dispuesto a adelantar la financiación para ejecutar un acceso en condiciones al puerto. Sí, hace 2 días, creo recordar, salió en prensa el anuncio por parte de la de vicepresidencia del gobierno y de Pablo Rodríguez, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, el nuevo consejero de Obras Públicas, y del presidente del Cabildo de Tenerife, diciendo que se había desbloqueado el asunto sobre el anillo insular y el gobierno de Canarias iba a cederle las competencias, entre comillas, al Cabildo de Tenerife para que desarrollara y ejecutara esas obras. Sí, pues lo mismo supervisadas por el gobierno, pero pues lo mismo va con esto, pues lo mismo va con el acceso al puerto, lo mismo me había pasado a mí también, que es una obra que depende al gobierno, a competencias del gobierno, porque es un puerto de interés general del gobierno autónomo. El acceso debería hacerlo el gobierno, pero bueno, por falta de dinero en sus presupuestos, el gobierno dice, bueno, nosotros no tenemos posibilidad de hacerlo ahora, al igual que tampoco tienen posibilidad de hacer el anillo insular, pero el gobierno de Tenerife dice, nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que ustedes denme la competencia para yo hacerlo. En ese momento se le negó, al igual que para el anillo. Bueno, pues en este caso va dentro de ese mismo bloque, entonces el acceso al puerto de Garachico, también el gobierno le cedería la competencia al Cabildo de Tenerife para ejecutar la obra. Entonces hay acuerdo sobre eso, yo ya lo hablé con el presidente del gobierno y el vicepresidente, el presidente del Cabildo también está de acuerdo y en estos momentos se está haciendo un estudio de alternativas por parte de Puertos Canarios y de una vez que esté el proyecto, que sí que tiene que hacer puertos, lo ejecutará el Cabildo de Tenerife. Y son las 3 actuaciones importantes y vitales para el puerto de Garachico. Bien, que en este aspecto hay que destacar que el plan general, el PGO de Garachico, contempla la construcción de una rotonda de unos 200 metros antes, no de unos, sino unos 200 metros antes de la actual entrada, a la altura de la calle El Majuelo, que conecta con el casco histórico. Y la idea es construir una rotonda que pueda desviar el tráfico hacia el muelle a través de lo que hoy es una finca de plataneras, hacia el casco por el Majuelo y hacia la avenida marítima, ¿no? Sí, hay que hablar y seguir negociando con el propietario, yo ya lo he hecho y vamos a seguirnos sentando, bueno, para que se permita adelantar esta obra dentro de del suelo urbanizable que está allí, que es de uso turístico, pero bueno, adelantar esta actuación a lo que se haría en el futuro, para poder tener un acceso, el acceso que deseamos todos lo más pronto posible, que como tú has dicho también enlaza con el casco histórico por la calle El Majuelo, o sea que la rotonda haría 2 funciones, un acceso directo al puerto y un acceso también de desahogo hacia el conjunto histórico sin tener que pasar por la avenida marítima y por la Curro, sino ya entrarías directamente por el Majuelo, por la calle Santo Domingo, etcétera, y estarías en el casco mucho antes, sobre todo en el acceso más directo al barrio del Volcán. Ya. El Cabildo se presentaba el otro día en la Casa de Piedra la inversión de más de 14 millones de euros para mejorar el saneamiento y depuración de la Isla Baja, un proyecto muy necesario para toda la comarca, con
aparte de eliminar malos olores, sobre todo en la zona de la depuradora de la Caleta, etcétera, con el gran objetivo también de la reutilización de esas aguas para uso agrícola, ¿no? Sí, que es una frase un poco rimbombante lo que voy a decir, pero es la realidad, es convertir lo que ahora es un residuo, que es lo que todos desechamos una vez que bueno, lo utilizamos, a que se convierta en un recurso porque va a ser el agua que va a suministrar a muchos agricultores de la zona Me de gustó, Isla alcalde, lo que señalabas en la rueda de prensa, que distintos medios se hicieron eco de ese flash en cuanto a que, bueno, el consorcio de Auto Isla Baja ha realizado evidentemente obras fundamentales en la comarca, en la Isla Baja y en Daute Isla Baja, el puerto en el caso de Garachico, las actuaciones en toda la zona costera de los silos, el ecomuseo del tanque, bueno, eso es el Escorial, pero bueno, está dentro de esas obras del consorcio, y en Buenavista el campo de golf, ¿no, verdad? Pero tú decías que tal vez, tú entendías que esta actuación de saneamiento y depuración para los 3 municipios de la Isla Baja era tal vez lo más importante en los últimos años para toda la comarca, ¿no? Para mí sí, porque si crecemos pero no controlamos los residuos que generamos, pues mal vamos, y sobre todo si estamos vendiendo una comarca cuyo mayor interés es el interés ambiental, tanto de recursos naturales como recursos históricos y patrimoniales, pues mal andamos si lo que hacemos es echar el agua fecal directamente al mar, como se ha hecho en los últimos años, no por voluntad propia, sino porque no ha habido otras condiciones en algunos casos, en el municipio de Garachico y en los otros municipios también. Y bueno, yo creo que entonces esto, que es una de las actuaciones, como bien se dijo allí, punteras en la isla de Tenerife, una de las actuaciones comarcales que se van a hacer, 14 millones de euros para recoger todas esas aguas que producimos los habitantes de la Isla Baja, tanto de Garachico como de los Silos de Buenavista, y encima que eso no se produzca ningún residuo para lanzar al mar, sino que sea un recurso, el agua que van a emplear los agricultores. Yo creo que estamos hablando de algo importantísimo, que muchas veces no le damos importancia, porque yo siempre digo que cuando el ciudadano tira de la cisterna, al final no es muy raro que pienses a dónde va el agua. Como no te queda allí, sí. Si se te queda allí, te preocupa, pero como se vaya, sí. No te sueles preocupar a dónde va. En las generaciones futuras, porque no te suele preocupar a dónde va. Cuando se toma leche o se come carne, los niños, sobre todo en las zonas metropolitanas, no saben de dónde viene. Imagínense ustedes con el tema del agua, del residuo, ¿no? Claro, entonces para mí es importantísimo tener una comarca medioambientalmente sostenible, y esta obra nos va a proporcionar eso. Por lo tanto, a mí es lo más importante, evidentemente. Y para mí el estar, es más, si haces nuevas infraestructuras y lo que haces es, porque esas infraestructuras van a seguir generando más residuos, lo vamos a seguir tirando, claro, o generando problemas al medio, tanto al mar como a los acuíferos, porque bueno, cuando tenemos un pozo absorbente también hace lo mismo. No lo ves visualmente, no sabes dónde va, pero se mete a otro subsuelo. Alcalde, que también con esto se podrá por fin tener en condiciones la playa de la Caleta cuando esto esté conseguido. También, porque la playa de la Caleta tenía 2 problemas. Una, los vertidos que se producían a veces en algún momento cuando fallaba la estación de bombeo que allí estaba, entonces salían vertidos residuales de la Caleta directamente. Ahora nosotros estamos haciendo una actuación de más de 60.000 euros para paliar eso también. Y la otra era las corrientes que venían desde las cruces de la salida del barranco hondo donde salían los residuos de la depuradora, pues también iban a parar a la Caleta. O sea, la Caleta tenía 2 problemas: los que salían de la propia de la estación de bombeo de la Caleta de Interián, y de los que venían por la corriente que iba desde las cruces hacia la Caleta. Por lo tanto, esa es la zona más desfavorecida durante años, sufriendo bastante todo ese tipo de problemas en la playa, en otros puntos del litoral de la Caleta de Interián. Y es la gente que más puede hablar de lo que se ha sufrido con esto. Hay otros también, en Garachico se ha sufrido, en la zona externa a la piscina municipal, también en la zona del infierno del Muelle Viejo, pero en la Caleta de Interián, evidentemente, que encima es una playa muy visitada, una playa que se usa mucho en el periodo veraniego, pues lo que se ha sufrido durante muchos años allí ha sido bastante gordo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que alcalde, la gente de la Caleta tiene que estar de enhorabuena, la gente de Garachico, de los Silos, de Buenavista y toda la Isla Baja. Permíteme que te insista, nos quedan 6-7 minutos de entrevista, vamos a hablar de cultura. Normalmente el porcentaje habitual que una administración pública, gobierno de Canarias, ayuntamientos dedican a cultura es del orden del
1%, 1,5% aproximadamente. Esto, aparte de que yo he podido informarme, también lo señalabas tú hace algunos meses aquí, ¿no? ¿Verdad? Es normalmente ese porcentaje, ¿no? ¿Verdad? Del 1 y pico por ciento, ¿no? Tú sabes que, vamos a ver, tú imagínate cuántos debates se han establecido por el famoso 1% cultural. O sea, hay una frase, 1% cultural. Sí, Ese 1% sí. cultural, que es el que en su momento se dijo que era, por lo menos que a ese tanto por ciento había que Claro, llegar todas las administraciones. determina que el Claro. Estado o la administración pública en general, para hacer, vamos todas a las hacer una administraciones- síntesis, ni siquiera se llega en muchos Claro, casos al sí, 1% sí, de sí. inversión para cultura en un presupuesto de una administración pública. Así es, porque, Bien. bueno, entonces Bien. 1%. O sea, Vale. fíjate que no se fue nada ambicioso en su momento diciendo que procuraran todas las administraciones llegar al menos al 1% cultural ese famoso. Bien. Garachico está preparando, ya lo ha determinado en el presupuesto del año 16, en el del año 15 también, un aumento sustancial en la partida de las cuentas municipales para cultura. Decías tú en entrevistas anteriores de los presupuestos de este año y del anterior y del otro, del orden de un 6,5%, ¿no? Incluso más. El presupuesto del Ayuntamiento de Garachico son 4 millones de euros. Sí. Si uniendo todo lo de cultura nada más, ojo, sin contar fiestas Sí, ni deportes. 4 ni nada. millones de euros, pero para que el oyente lo entienda, el que no es de Garachico, 4 millones de euros presupuesto municipal, en global. Sí, porque y de esos 4 millones de euros se hay destinan un a millón más cultura. para el hospital, pero aquí no entra. Vale. Entonces, se destinan para cultura en torno a 200.000, Que eso viene a ser un 6 y pico, un 7%. más incluso, ¿no? Sí, 4 millones, 400.000 sería el 10, el 5. 200.000 euros sería el 5. No, a ¿No? ver, Sí. sí, vamos a ver, si de 4 millones de euros, 400.000 Es el 10. sería el 10%, pues si estamos en 200.000 es el 5. 250.000, estamos en torno al 6, sería. 250.000. Sí. Porque hay una información que yo le he pedido Pero de cultura, al alcalde, ojo. claro, para cultura. Sí, sí. Y eso es del orden del 6 y pico, el 7%. Sí, porque yo aquí no mezclo, ni nosotros nunca mezclamos la cultura con las fiestas o... No, es que no se suele puede veces- mezclar. o No se con, puede o con mezclar. el resto de actividades de ocio. Hay ¿no? políticos que Ahora, lo mezclan, pero no es el caso. No Las sé. fiestas son las fiestas y la cultura es la cultura, la programación cultural. Evidentemente, en las fiestas hay actos también, puede haberlos, y de hecho lo hay en muchas fiestas. Las llamamos actividades actos de ocio. culturales. Sí, sí. O de ocio, y culturales. Nosotros llamamos Pero a las eso lo tienen fiestas ustedes actividades de separado, ocio. eso lo Sí, tienen sí, ustedes sí, separado. sí. Yo le he pedido una información al alcalde de Garachico que me la ha hecho llegar en cuestión de horas, desde hace ya varios días, antes de celebrarse esta entrevista. Aquí la pueden ver los que estén viendo, escuchando la entrevista y viéndola por el canal de YouTube en diferido. El presupuesto de Área Garachico, que es ese organismo que planifica la cultura en Garachico, 110.000 euros de aportación municipal. Sí, a las Pero que actividades. tiene, para las actividades, pero que tiene todo ese presupuesto de Área Garachico, no 110.000, sino 180.000 euros aproximadamente, y de que eso, unos 220.000 euros, de los cuales 110 los aporta el propio ayuntamiento, y luego hay otro tipo de partidas que llegan de Cabildo, Gobierno de Canarias, etcétera. ¿Es correcto lo que yo digo? Sí, para el presupuesto de Área Garachico. Sí, y luego tenemos más cosas. Sí, pero en lo de Área cultura. Garachico, Sí, que sí, es sí, la sí. planificación, El ayuntamiento que ahí aporta, entendemos sí, el ayuntamiento aporta 110.000 110.000 de las arcas municipales, Sí, sí. de una planificación que tiene Área Garachico con sus diferentes eventos anuales, que ahora los relacionamos rápido, de 220.000 más o menos de costo. El ayuntamiento aporta la mitad. Luego, en el tema cultural, también el ayuntamiento aporta unos 20.000 euros para la producción precisamente de esos eventos de Área Garachico, aporta también unos 6.000 euros para el edición de libros en el ayuntamiento, unos 32.000 euros para la escuela de música y unos 12.000 euros para la escuela de folclore, lo cual, esto sumando, da unos 180.000 euros de inversión municipal en cultura. Luego están Más las subvenciones a las asociaciones culturales, luego está todo el propio personal del área de cultura y ahí Y son esos 200 y pico y ahí que no decía. estamos metiendo el mantenimiento de todos los espacios culturales, porque si no sería más todavía, pero no lo metemos ahí. Ese lo tenemos en las partidas de mantenimiento de los edificios municipales en general y no lo metemos al área de cultura. Estamos hablando de la FICMEC, del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, que precisamente se presentaba hace pocos días, que se celebrará a finales de mayo. Estamos hablando de cuadernos escénicos, del concierto de Año Nuevo, de paisaje gastronómico, de Circundando,
de Memoria Mágica, del Congreso de Humanismo que también se viene celebrando desde hace años, del Festival de Mimos en el evento Carrusel de las Artes, Sonidos de Noviembre, el Pasen y Vean, cuentos, y también del espacio de formación artística, el espacio de arte. Bueno, esto está totalmente planificado porque lleva años planificándose y supone ese 6 y pico, 7% de inversión para cultura. Bueno, eso es presupuestar para cultura, eso es planificar para cultura. Así es como se debe de hacer, entiendo yo, ¿no? No lo sé. Sobre todo separarlo de las fiestas también, ¿no? Sí, nosotros tenemos claro que tenemos que hacer un presupuesto lo más real posible y sobre todo cada compartimento que lleve lo propio, ¿no? A mí no me ha gustado mezclar ese tipo de gastos. Bueno, y los ayuntamientos que lo hagan lícitamente lo pueden hacer y yo no lo discuto. Yo creo que nosotros tenemos un presupuesto propio. Encima, como tú ves, porque me lo pediste, yo bueno, no tengo ningún inconveniente, esto es transparente, esto es público y ya está. O sea, nosotros tenemos una planificación cultural que la hacemos no solo desde el año anterior, ya tenemos desde hace unos años, pero bueno, que donde está no solo el presupuesto global, como tú has visto, sino que está evento por evento, mes por mes, y los presupuestos de cada uno de los eventos, o sea que ahí están desglosados, como tienes en ese folio, desglosados los gastos que se hacen y los ingresos también que se tienen en cada uno de los eventos, o sea, no ya en global, sino que más preciso todavía, cada evento tiene su propio presupuesto. Tú imagínate que un evento que se desarrolla en abril, pues tenga una pequeña disfunción en el presupuesto por algún motivo, que bueno, no suelen tenerlo, pero imagínate que una subvención que estaba previsto, una aportación por parte de una administración y al final no llega. O un gasto imprevisto que surgió y supone que a lo mejor que son 1.000 euros más de gasto en ese evento con respecto a lo que estaba previsto, pues tendremos que después en los siguientes intentar recortar o ver cómo lo hacemos para que no supongan un gasto que se vaya acumulando. O sea, quiero decir que de todos modos somos muy escrupulosos en respetar esos presupuestos, excepto que surjan imprevistos, como digo, y están desglosados, o sea, cada uno tiene su propio presupuesto, no es coger de unas cosas a otras, no meterlo todo en un totum revolutum, sino intentar que incluso que cada actividad tenga su propia partida de gastos y de ingresos, ¿no? Sí, porque sí es la única manera de poderlas controlar bien, porque una cosa es el presupuesto que hagas y otra cosa es la ejecución del presupuesto. Y además hay algo, para ir cerrando, que se nos va el tiempo, hay algo importante en todo esto que no está aquí en este presupuesto de cultura que hablábamos, que supera los 200.000 euros y el 6 y pico % de las cuentas globales, que es el hecho de los espacios culturales ya consolidados que Garachico, en algunos casos han venido a Garachico, o incluso en la mayoría de los casos edificios, inmuebles relevantes e históricos de Garachico forman parte ya de una infraestructura de carácter cultural, como el espacio cultural de Caja Canarias en la Casa de los Soler, del antiguo convento de los agustinos, ¿no? Sí. O la propia Casa de Piedra con el espacio del TEA, del Tenerife Espacios de las Artes, ¿no? Siempre me confundo con eso. Tenerife Espacio de las Artes, el TEA. Por ejemplo, el otro día, el domingo, que hubo Ópera de Tenerife ofreció en Garachico un concierto promocional. Es decir, que todo esto incide también en que en Garachico tenga, no de su propio presupuesto, pero tenga actividad cultural añadida a esta que está planificada y presupuestada, ¿no? Porque cuando tú primero tienes que, yo siempre lo he dicho, o sea, primero tienes que demostrar tú una planificación seria, una planificación rigurosa como está, y que te ganes un espacio dentro de la cultura en Canarias, en este caso en Canarias o en Tenerife. A partir de ahí te llegarán propuestas externas de eso, porque nosotros estamos trabajando en eso, o sea, por lo tanto, el invertir o el que alguien proponga una actividad cultural en Garachico, yo creo que es normal ya. Es normal y es lógico que se haga, ¿no? Entonces, eso también, como el Festival Internacional de Mimos, hay un Festival Internacional de Mimos. Sí, eso es una actividad nueva este año. ¿Que está dentro de área Garachico? Sí, esta entraría como una novedad durante este año. No se hace ningún Festival Internacional de Mimos en Canarias hasta el momento, vamos a intentarlo nosotros. ¿Se haría dentro del Carrusel de las Artes? Sí, en el mes de abril. O sea, que esta actividad sí que no viene de los años anteriores, sino que es nueva, la vamos a poner este año, vamos a ver cómo nos sale, si sale bien, pues también iremos para adelante como con las otras, ¿no? O sea, al final, pues intentas mantener las que están, hay que mantenerlas sí o sí, porque están consolidadas ya más de 5 años,
Pero bueno, si surge alguna idea nueva y puede tener su encaje. Pero encaja siempre, además en este caso, en Carrusel de las Artes, que Sí, es un espacio claro, más abierto. Carrusel de las Artes era un espacio mayor, que más contenía flexible. más cosas. Pero bueno, ahora dentro de ese evento Carrusel de las Artes metemos este Festival de Mimo este año por primera vez, como digo. Esperemos que sea la primera vez, o sea, que tenga más. Que tenga más. Entonces, bueno, pero siempre nosotros, Narciso, hacemos, cuando organizamos una cosa, lo hacemos por lo menos pensando que tengan continuidad, no que sean una sola vez, excepto alguna cosa excepcional. Pero bueno, en general, en todos los eventos culturales, pensamos crear la semilla para que en el futuro se mantengan y que bueno, que Garachico tenga un montón de eventos consolidados y que se sepa que en el mes de mayo a finales se sabe que es el Festival de Cine Medioambiental. ¿Han hecho ustedes este año folleto como el año pasado del Sí. área Garachico? Sí, claro. Pues me lo tienen que hacer llegar, no me lo han hecho llegar. Bueno, un fallo que tenemos, ya te lo haremos llegar. Siempre hacemos un balance del año anterior, después de celebrar cada actividad. La verdad que las empresas o los colaboradores, las administraciones lo agradecen porque nosotros hacemos una memoria bastante exhaustiva y bastante importante de cada uno de los eventos, con fotografías, con todo el balance, tanto estadístico como otras cosas, de lo que fue el evento, y se le hace llegar a la empresa o a la administración que ha aportado algo. Perfecto. Para que ellos entiendan que lo que aportaron ha tenido buen una fin. inversión adecuada. Alcalde, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros, en este caso hablando de la actualidad más reciente de Garachico, con lo que hemos comentado del temporal marítimo, del tema de la depuración, de las novedades que se presentan ciertamente atractivas para estudiándose esa oferta empresarial para completar el puerto, y por supuesto para hablar de la inversión de Garachico en cultura. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a ti y bueno, y seguiremos hablando, supongo, Por supuesto. y informando tú a tus oyentes y dándome la oportunidad a mí de transmitir todo esto que es muy agradable. Ya, bueno, sean cosas positivas como has hablado hoy, como cuando son cosas negativas también, porque bueno, hay que dar explicación Por supuesto. pública siempre de todo lo que pase. Por supuesto. Bueno, pues despedimos al alcalde de Garachico, a José Heriberto González. Nosotros nos vamos. Pasan 11 minutos de la 1. Pueden escuchar este matinal en redifusión esta noche a las 10. En el control del saludo de Gemma Linares, de quien les habla, Narciso Ramos. Les invitamos a que continúen en la sintonía de nuestra emisora, ICODE en Daute Radio. Sean felices.